Bueno, probablemente todavía no haya mucha gente. Buenas tardes con todos los asistentes. El día de hoy nos encontramos en el segundo día de las charlas. En este caso sería nuestra tercera charla con Adrián Sarabia, que nos va a hablar sobre la ingeniería física en el hidrógeno verde. Cabe recordar que estas charlas se están llevando por motivo de los 100 años de la carrera en Latinoamérica. Estamos haciendo estas charlas en conjunto con la Universidad Autónoma de Yucatán. Entonces, nada más que decir. Continúa con tu presentación. Muchas gracias, por cierto. Hola, muchas gracias. ¿Pueden ver las diapositivas bien? ¿Se está viendo ya de fondo? Gracias, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Adrián Sarabia Sabino y primero quiero agradecer a EPIF y a EIF por invitarme a este evento. La verdad estoy muy agradecido con ellos por la oportunidad. Y bueno, básicamente lo que quiero hacer hoy día es compartir un poco de lo que he ido aprendiendo en algunas actividades que he desarrollado de hidrógeno verde y algunas conclusiones a las que he podido llegar con respecto a la formación que he tenido como ingeniero físico y qué retos he estado asumiendo, qué perspectivas tengo también sobre cómo desarrollar las actividades con las herramientas de un ingeniero físico en el mundo del hidrógeno verde. Entonces, bueno, sin más voy a continuar la presentación. Se habla muy seguido de la situación en la que estamos, del cambio climático, la visión que se tiene sobre descarbonizar el planeta y ello, ¿verdad? Me gustaría en esta oportunidad mencionar en qué etapa estamos, ¿no? En esta imagen, en este PPT del libro Hidrógeno en Perú, el energético del futuro del 2020 al 2030, 2050 del ingeniero Edmundo Ferch. Ahí podemos ver una subdivisión de en qué etapa podemos encontrarnos ahora. Por ejemplo, en la década de 1990 ya se estaban desarrollando las bases para lo que se avisoraba que se venía, ¿no? Por ejemplo, con el protocolo de Kioto y todo ello, ¿verdad? Esas reuniones dieron las bases para que se empezaran a desarrollar las tecnologías que se requirieran en un futuro en el que estamos ahora. En el 2010 ya, por ejemplo, se empezaron a flexibilizar algunas cosas. Se empezó a trabajar más con la digitalización, crear gemelos digitales, modelos que nos ayudaran a obtener una optimización de la energía utilizada, del hidrógeno producido, en fin. En energías renovables se ha flexibilizado mucho, se ha aumentado la capacidad de almacenamiento, se ha trabajado mucho en las celdas fotovoltaicas, las eficiencias que se alcanzan ahora son mucho más altas, los precios, por ejemplo, han disminuido 100 veces lo que eran antes. Pero, por ejemplo, estamos en la etapa en la que ya vamos a aproximarnos, estamos a puertas del 2030. ¿Y en qué etapa estamos ahora, verdad? Ahorita estamos en una etapa en la que necesitamos masificar la producción de energías renovables, energías limpias. Eso nos requiere, por ejemplo, soluciones. Nosotros podemos pensar en generar nuevos combustibles, nuevas energías, ok, pero eso nos va a requerir también nuevas soluciones. Entonces, lo que quiero compartir hoy es como ahorita, en este aspecto, lo que he vivido como ingeniero, como estudiante de ingeniería física, lo que estoy viviendo, qué retos estoy afrontando y qué me gustaría compartir con ustedes para que vean también los retos que hay, las oportunidades que hay en el ambiente, en el mundo del hidrógeno verde. Y bueno, ya viendo un poco más a futuro, lo que se espera en el 2050 más o menos, ya es que la energía fósil, los hidrocarburos ya no sean una fuente que consumamos, ¿verdad? Que en realidad la fuente primordial sean fuentes como el hidrógeno verde, que voy a pasar a detallar en un momento qué es y para qué se usa. Bueno, el hidrógeno verde es, ¿por qué se le llama verde en primer lugar? Nosotros, el hidrógeno es el material más abundante del universo y todo ello, pero además de ello es un combustible, es como la gasolina, ¿verdad? Se puede quemar y obtenemos energía de ella, la podemos aprovechar de distintas maneras. Pero ¿cómo obtenemos el hidrógeno? ¿Cuál es la fuente que nos da ese combustible? Porque el hidrógeno, como molécula, como H2, no está en el ambiente. No está como una molécula libre, masificada, que nosotros podemos capturar y simplemente usarla. Tenemos que producirla, tenemos que filtrarla, tenemos que purificarla, tenemos que almacenarla, transportarla y luego consumirla. Entonces,
Pero la fuente de energía de la cual, la materia prima de la cual viene el hidrógeno, es lo que le da el color. Por ejemplo, si usáramos energía nuclear para producir el hidrógeno, estaríamos hablando de un hidrógeno turquesa. Si usamos captura de CO2 para, bueno, capturar las emisiones que se obtienen al producir hidrógeno a partir de gas natural, por ejemplo, podríamos estar hablando de hidrógeno azul. Esas materias primas que contribuyen a la obtención del hidrógeno verde, del hidrógeno, le dan el color al hidrógeno. Hay una cromática del hidrógeno y en este caso es el hidrógeno verde. Nosotros, bueno, lo que yo he ido, en la experiencia que he tenido, he podido acercarme un poco, es al proceso de electrólisis, en el cual tenemos un artefacto que se llama electrolizador. No voy a entrar a detallar ahorita en este preciso PPT, en los siguientes voy a detallar eso, pero tenemos un instrumento al cual nosotros le aplicamos energía eléctrica, le aplicamos agua, energía eléctrica y obtenemos hidrógeno y oxígeno. Básicamente, el oxígeno se podría usar en aplicaciones medicinales porque cuando yo, por ciertas aplicaciones, por ciertas tecnologías, si yo obtengo el oxígeno, puedo obtenerlo con una pureza medicinal. Así que tiene muchas ventajas, pero además el hidrógeno que obtenemos lo almacenamos y una vez que lo combustionemos, una vez que lo quememos, que lo hagamos reaccionar con oxígeno, lo único que vamos a obtener como residuo es agua y la energía, o sea, el vapor de agua y la energía que requeríamos, ¿ok? Ya sea como electricidad o como calor, porque podemos usarlos en celdas de combustible o quemarlo directamente, ¿ok? Ahora, como bien les mencionaba, la fuente de energía que se emplea para producir esa electricidad que al final va a romper la molécula de hidrógeno, eso eso es lo que le da la cromática, el color al hidrógeno. Y en nuestro caso, que es el hidrógeno verde, la fuente tiene que ser una fuente de energía renovable como lo son los paneles solares, por ejemplo. Plantas fotovoltaicas se conectan a una fuente, a un electrolizador, bueno, a las subestaciones y todo ello, se conectan al electrolizador. El electrolizador cumple la función de producir el hidrógeno y así hemos obtenido hidrógeno verde. Ahora, como les había mencionado hace un momento, la electrólisis del agua se puede aplicar por varias tecnologías. Podemos usar una electrólisis alcalina, PEM, o la de óxido sólido. Cada una de ellas tiene sus ventajas con respecto a, por ejemplo, el óxido sólido trabaja a temperaturas muy altas, que puede servir para ciertas aplicaciones en las que yo requiera trabajar a temperaturas altas. Por ejemplo, en siderurgia, quizá. La electrólisis alcalina tiene las ventajas de que, por ejemplo, es la tecnología más madura que existe y una de las más simples en cuanto a materiales y ello, ¿verdad? No más simples, ¿verdad? Es una de las que más conocemos. Es una de las que más conocemos en cuanto a materiales y diseño. Uno de los retos que se presenta en la electrólisis alcalina, la que se avisora, es que la optimización va más por el sentido del diseño, el diseño de las celdas alcalinas. No tanto por los materiales, sino más que nada por el diseño, ya sea monopolar, bipolar, cuál se optimiza más para ciertas aplicaciones. Entonces, el diseño es lo que complica mucho la electrólisis alcalina, más cuando se tiene una celda bipolar, que se quiere aplicar en celdas bipolares. También, por ejemplo, hay diferencias visibles, por ejemplo, en cuanto a la separación que se tiene entre los electrodos y la membrana. El proceso de electrólisis es así, ¿verdad? Yo tengo el agua que ingresa a un electrodo, se separa en hidrógeno y oxígeno y después se filtra por estas moléculas. Esto de aquí, por esta membrana, en este caso se llama diafragma. Diafragma, en el caso de la película, en la electrólisis PEM, se llama membrana, y también en la de estado de óxido sólido, también se llaman así. Entonces, cada una de ellas tiene un reto. Vamos a pasar a detallar en un momento las imágenes, con las imágenes propias que he podido recopilar. Por ejemplo, aquí tenemos dos tecnologías y aún no menciono la tecnología de intercambio aniónico porque es una combinación de las dos y voy a presentar eso al final con algunos retos que están habiendo en la universidad. Entonces, en la Nacional de Ingeniería.
Entonces, bueno, aquí tenemos al lado izquierdo, tenemos una celda de electrólisis, un electrolizador que está conformado por un electrolizador que está conformado por un stack de tecnología PEM, ¿ok? En la que vimos aquí. Esta es la tecnología PEM. Usa una membrana en medio y usa un electrodo, un cátodo y un ánodo. Igual que la tecnología alcalina, pero ya no es un diafragma, sino es una membrana, que normalmente es de nafión, ¿ok? Y a ver, los retos que se han podido ver aquí, por ejemplo, voy a detallar esto mejor primero aquí, qué tecnologías son las que hemos estado estudiando, porque más adelante sí están ya los retos que hay en cada área. Aquí a la derecha, por ejemplo, tenemos el diseño que se hizo en el CER. Los ingenieros estuvieron trabajando en el diseño de un electrolizador alcalino. Entonces podemos ver aquí, por ejemplo, un electrolizador alcalino y un electrolizador tipo PEM. Las diferencias son aquí básicamente en el tipo de diafragma que se usa, en la solución. eh, y bueno, pero el principio de electrólisis es el mismo. Voy a pasar a detallar más un poco los retos en las siguientes imágenes, pero quería mencionar un poco de por qué me parece que la ingeniería física es fundamental en este campo. Y para eso me quiero remontar a lo que había visto anteriormente en la malla curricular. Si se puede apreciar ahí, algo que he visto que diferencia mucho a la carrera de ingeniería física y que me agradó, es que no tiene, bueno, no hay una definición, digamos, muy precisa, ¿ok? Se podría decir que es algo todista, no digo que podamos hacer todo, solo digo que la definición que hay de nuestra carrera al menos nos da una visión un poco amplia de varios fenómenos físicos que se aplican a diferentes procesos. Entonces, ahí, por ejemplo, el egresado de la carrera de Ingeniería Física plantea soluciones a problemas tecnológicos, proponiendo soluciones que integran la ingeniería y las ciencias naturales, el uso de instrumentos de precisión, software especializado y enfoque multidisciplinario. Y en estas palabras son las que en las que quiero resaltar al momento de presentar los retos, ¿no? Quería mencionar esto porque he visto otras carreras que están directamente orientadas a redes eléctricas, a motores, reactores. Entonces, están directamente orientadas a un producto, digamos, o a un estudio específico de un área. Pero aquí, en la propia definición, podemos ver que es un poco amplia, ¿no? Y quizá algunos me han comentado que les parece un poco vaga y les molesta, pero a mí me gusta que den esa visión un poco multidisciplinaria, porque al final esa palabra me gusta mucho, que es multidisciplinaria esta área, y me ha ayudado a compartir con ingenieros eléctricos, civiles, arquitectos, ambientales, a conocer un poco de derecho, algo de marketing. La verdad es muy interesante todo este mundo. A quien esté interesado, puede, siéntase libre de hacer sus preguntas, de escribir, por favor. Ya voy a entrar un poco más al detalle de esta exposición, pero quien sienta la curiosidad de preguntar algo, de escribir, de comentar, por favor, siéntase libre de hacerlo. ¿Okay? Entonces, mire, por ejemplo, en el área de producción, uno de los retos que se está viendo en el área de la tecnología PEM, por ejemplo, es el uso de modelos matemáticos para llevarlos a simulaciones y de ahí obtener modelos gemelos digitales. O sea, hacer un gemelo digital, una réplica del artefacto que tenemos en laboratorio, llevarlo a un gemelo digital, a algo que sea que llevamos en una computadora y podamos hacer simulaciones y veamos, por ejemplo, cuestiones de optimización de conducción de energía eléctrica, de energía térmica, quizá hacer simulaciones en cuanto a los pulsos que se deben ingresar al electrolizador para ver qué pulsos son los mejores para producir y evitar burbujeos en el electrolizador. Ese tipo de modelos matemáticos creo que podemos estar con buena base para desarrollar actividades en ella como ingenieros físicos en el área de producción y modelos matemáticos, porque nos han orientado muy bien por ejemplo, cuestiones como ecuaciones diferenciales, eh, en modelos matemáticos en Simulink, como en MATLAB, hemos programado en C, o sea, esas cuestiones nos dan herramientas para aplicarlas aquí en trabajos como estos, ¿no?
Ahí tienen la referencia y las diapositivas están para que las puedan revisar. Pero como pueden ver aquí, por ejemplo, también se ven las representaciones físicas, los fenómenos físicos que representan a fenómenos eléctricos. ¿Ok? Por ejemplo, aquí hay un capacitor, una resistencia, y a mí, por ejemplo, me surgía la cuestión en este cátodo, ¿por qué en el cátodo se representan el cátodo como una combinación de una resistencia y un capacitor? Entonces, yo tengo como ingeniero físico, hemos tenido la formación, creo, como para poder interpretar ese esquema eléctrico, pero una vez que vemos las cuestiones electroquímicas que hay detrás de ello, nos damos cuenta que tenemos otros retos como ingenieros físicos para poder modelar este tipo de fenómenos. Entonces, por ejemplo, ahí se explica con cuestiones como el fenómeno de la doble capa, que funciona como un, que eso hace que el cátodo se comporte como un capacitor en algunas cuestiones. Entonces, cosas como esa, retos como ese, el aprendizaje como ese, es muy interesante, muy enriquecedor. Les invitaría a revisar este tipo de papers porque la verdad creo que le da al menos un poco de a quien no haya tenido la experiencia previa de algo laboral, quizá como yo la tuve, como no la tuve antes, o en el área directamente de hidrógeno, que me interesa mucho ahora, mejor dicho, le va a parecer, creo yo, muy enriquecedor toda esta información, porque le da ya más, ya cuaja las ideas de nuestra preparación en programación, ecuaciones diferenciales, simulaciones y ello. Como les mencionaba, por ejemplo, los retos también están en buscar una manera interactiva de llevar esa simulación, ¿ok? Esa simulación, llevarlo a un controlador, a alguien que pueda interpretarlo. Está bien, yo como ingeniero sé cómo funciona el programa, sé cómo funciona MATLAB y todo, pero también tengo que instruir a otras personas, tengo que compartir esa información, tengo que hacer que sea visible, tengo que difundir eso en el trabajo en el que estoy, ¿verdad? Y tengo que buscar la manera de que todo ello sea rápido de aplicar para facilitar las actividades en la empresa, en el laboratorio, en la universidad, en donde sea que se apliquen nuestros conocimientos como ingenieros físicos, tenemos que optimizar esos procesos. Y por ejemplo, las aplicaciones que también se desarrollan son guiadas perdón, las tareas que se desarrollan también son guiadas a aplicaciones para interactuar, ¿no? Entonces, como ingenieros físicos también hemos tenido, por ejemplo, formación en programación orientada a objetos. Ese tipo de info creo que nos da las herramientas, de nuevo, nos da herramientas como para poder abordar problemas como ellos y no tener que pasar por una curva de aprendizaje tan compleja como la que tendríamos que pasar si no hubiéramos tenido una formación tan multidisciplinaria como se define en la malla curricular. Ahora, otros fenómenos, otros retos que se presentan también son retos en la compresión del hidrógeno, porque como mencionaba, yo ya produje el hidrógeno, ¿ok? Este es el fenómeno básico de cómo funciona un electrolizador, cómo se representa matemáticamente. Esto es cómo yo facilito la interacción de lo que yo he desarrollado, mi programa, con un usuario, ¿ok? Eso también es el trabajo de un ingeniero. Ahora, la compresión, por ejemplo, nos presenta otros retos. Está la compresión por fenómenos físicos y la compresión por almacenamiento químico por materiales, ¿verdad? Entonces, voy a hablar un poquito de la compresión por fenómenos físicos y después voy a mencionar algo de los hidruros metálicos para almacenamiento químico. Entonces, la compresión por fenómenos físicos presenta diferentes retos. Por ejemplo, puedo categorizar en dos principales usuarios, que son los de vehículos particulares y los vehículos grandes, digamos, los vehículos particulares pequeños, los carros y los autobuses, quizá coasters. Entonces, esos tipos de vehículos grandes tienen más espacio para almacenar hidrógeno. Por ende, yo necesito quizá usar menos presión. Por ello, yo tengo que trabajar ahí a 350 bares de presión para obtener una movilidad, bueno, una autonomía viable. Pero, a diferencia de los vehículos particulares, esos vehículos requieren presiones de 700 bares.
Y si yo voy a llenar estos dos vehículos en la forma de cascada, o sea, viniendo de presiones más altas hacia estas presiones de 350 y 700 bares, necesito trabajar con presiones, con compresoras de 700, digamos, yo quiero llegar a 350, 500 bares. Yo quiero llegar a, 1000, a 700 bares para los vehículos particulares. Sería bueno entonces a 1000 bares, 900 bares. Son presiones que son muy grandes de controlar, muy grandes de manejar. Eso es un reto para un ingeniero físico, no solamente del aspecto técnico de decir la transferencia de masa, la transferencia de calor, los procesos por ejemplo, la estática que puede haber en el almacenamiento de gases. Esas cosas, me quiero centrar en la compresión ahorita, luego voy a hablar del otro, pero en la compresión, por ejemplo, se nos presentan retos, muchos retos como lo mencionaba en el almacenamiento, en la compresión puedo tener compresores de pistón, de tornillo, algunos que ya se van a dejar de usarse por el hecho de que usan lubricantes que no son ecoamigables. Entonces las tecnologías se van a ir adaptando. Esos tipos de compresiones que requerimos, que requieren velocidades muy altas de compresión, este, también los sistemas, por ejemplo, de alivio de presión que se deben tener, son retos también que podemos asumir debido a la formación que hemos tenido, por ejemplo, en transferencia de masa, en estudio de gases, termodinámica, la interacción bueno, voy a hablar luego de la interacción de los materiales con el hidrógeno, pero eso más que nada es en almacenamiento. Igual, en compresión ya tenemos los retos, por ejemplo, a altas presiones. Esos son los métodos físicos. Por ejemplo, también una de las maneras que tenemos de almacenar el hidrógeno es en este tipo de tanques, que son tanques de acero y que, digamos, no son los más viables para llevarse a una aplicación en ingeniería de vehículos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en este tipo de clase uno, por ejemplo, vehículos en tanques de clase uno, a la clasificación de tanques de almacenamiento son uno 2 3 4 y cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, esta es la de clase uno, la que estoy mostrando a la izquierda. Y, por ejemplo, esa no puede almacenar más del 1 o 2% de masa de hidrógeno con respecto a toda la masa que obtienen como tanque, ¿verdad? Entonces, transportarlo es casi inviable porque no voy a poder transportar la cantidad de hidrógeno suficiente para cubrir el gasto que estoy haciendo para transportar todo ese acero que en realidad solamente lo voy a mover del lugar. No lo voy a consumir, no voy a hacer nada más. Entonces, hay otros tipos de tanques que se usan para vehículos eléctricos, por ejemplo, como este, que al final sí son vehículos eléctricos. ¿Por qué? Porque usan una celda de combustible para producir electricidad mediante el hidrógeno que se está inyectando con un tanque. Entonces, yo tengo el almacenamiento de clase uno, que son tanques de acero normal, pero también tenemos otros tipos de tanques que son ya un poco más especiales. Por ejemplo, el almacenamiento de tanque 2, eso ya tiene ya una película de tiene un material plástico, disculpen, se me fue el nombre, tiene un material plástico que cubre el interior del, del recipiente de acero y eso le da más flexibilidad, lo cual incrementa su capacidad de almacenamiento, pero tiene otras problemáticas. Por ejemplo, si yo lo trabajo en zonas muy húmedas, y dependiendo también del flujo que haya para descompresión, pueden haber ciertas entre la capa del tanque de acero y la otra capa plástica, se me fue el nombre ahorita, disculpen, pero entre esa capa se puede formar una capa de agua, lo cual puede corroer al tanque y eso genera problemas. Entonces, hay otros tipos de tanque, por ejemplo, los tanques tipo 4, que ya son ya básicamente de carbono, de fibra de carbono completamente, y los de tipo 3 que son de fibra de carbono también, pero la diferencia es que algunos los recubren por arriba y por abajo y otros no. Entonces los de tanques 3 no están cubiertos por arriba y por abajo con fibra de carbono, solo alrededor. Y el tanque 4 sí, ¿no? Completamente, arriba, abajo y todo lo que se pueda de fibra de carbono. Al menos esos son los tipos de almacenamiento que he podido ver. Por ejemplo, también tenemos retos en cuanto a saber cómo se comporta el hidrógeno con este tipo de aceros, cómo lo fragiliza, a qué presiones máximo puedes trabajar, los métodos de estanqueidad,
cómo revisar, por ejemplo, los métodos de estanqueidad. Ahora tenemos otros tanques que se orientan a tipos de almacenamiento ya como una combinación entre líquidos y criogénicos, que son estos de aquí, y también tenemos los tanques que son criogénicos. A ver, un papel importante, algo que me gusta compartir de este tipo de tanques que son esféricos, por ejemplo, es el por qué son esféricos. O sea, por qué dan una molestia hacerlos esféricos, ¿no? Y es algo que se estudia con ingeniería también, ¿no? Con transferencia de calor, transferencia de masa, optimización, relación volumen-superficie para transferencia de energía. Por ejemplo, esa forma esférica es porque el hidrógeno lo he llevado a un estado líquido, ¿ok? Pero el hidrógeno es muy volátil, entonces ni bien recibe un poco de calor el hidrógeno, muy poco calor, y va a comenzar a evaporarse, va a comenzar a hacerse gas. Entonces ese gas va a aumentar la presión en el recipiente, va a aumentar, y yo necesito liberar ese gas para no tener explosiones, para no tener fallas. Entonces yo necesito liberarlo, pero al liberarlo estoy perdiendo ese gas en algunas ocasiones. Ahora, lo que se busca con este tipo de recipientes es disminuir la relación energía, volumen-superficie que se obtiene con una forma esférica, y con eso yo estoy disminuyendo la transferencia de energía y estoy optimizando el proceso de almacenamiento de hidrógeno líquido. Además que tienen una doble capa de vacío estos recipientes para también disminuir la conductividad de energía calorífica, ¿no? Entonces, son cuestiones que se ven desde la ingeniería, pero así como este tipo de almacenamiento, ya están en algunos casos definidos y todo ello, hay otros estudios de nuevos materiales para almacenamiento, nuevos sistemas de almacenamiento, y también es muy importante el papel de la ingeniería física o el del ingeniero en general para saber en qué casos es mejor usar cierto tipo de almacenamiento o no, en qué casos es mejor llevarlo a líquido para transportarlo o simplemente llevarlo como tubería, qué tan lejano tiene que estar de las costas el hidrógeno producido para transportarlo con barcos o con tuberías. Esas son cuestiones que también tenemos que afrontar como ingenieros, ¿no? Como ingenieros en el transporte, en el almacenamiento. Por ejemplo, aquí tenemos un tipo de almacenamiento por absorción superficial, hidruros metálicos, hidruros complejos, hidruros químicos, que ya son ya más fenómenos químicos, en realidad. Yo he visto un poco más que he leído un poco más de lo que son los hidruros metálicos, y bueno, es muy interesante ver cómo el hidrógeno puede ocupar espacios intersticiales en las estructuras FCC, BCC, y cómo puede modificarlas a ellas, ¿no? Entonces, estudiar estos métodos mediante métodos de microscopía se nos haría también factible, ¿no? Para no pasar por una curva de aprendizaje de nuevo, no pasar una curva de aprendizaje tan elevada, tan drástica, como porque hemos llevado cursos de óptica, hemos llevado laboratorios de óptica, instrumentación. Entonces son detalles que podemos aprovechar, creo, muy a nuestro favor para darle un impulso y una visión, de nuevo, muy multidisciplinaria al desarrollo de un ingeniero físico o de la ingeniería física en este nuevo mundo que es el hidrógeno verde, ¿no? No es nuevo, pero al menos se está tomando más en boga. Como lo mencionaba, otras problemáticas son el transporte del hidrógeno. Ver qué tan lejos tiene que estar algo para transportarlo por tuberías o mejor por camiones. Tengo que hacer eso. ¿Qué tipos de tanques voy a usar? Por ejemplo, ahí estamos viendo unos tanques que están horizontales al lado derecho. Ok, esas son imágenes sacadas del libro de nuevo, El hidrógeno en Perú, el energético del futuro 2030-2050, del ingeniero Ferch. Pero son imágenes, por ejemplo, de tanques horizontales, ¿verdad? Yo los transporto así. Pero cuando los lleve al lugar a donde los voy a instalar, ¿cómo los instalo? ¿Horizontales o verticales? ¿De qué depende eso? Eso también depende de, por ejemplo, si los tanques van a estar en una zona de mucho viento o lugares en los que normalmente hay terremotos. Si hay terremotos me conviene tenerlo horizontal. Si hay mucho viento también. Por ejemplo, por cuestiones de espacio me conviene tenerlo vertical, ¿verdad? Entonces, son las cosas que se tienen que analizar como ingeniero en base a lo que se estudia y a la experiencia para poder definir eso, ¿no? Por ejemplo, en el caso del transporte de hidrógeno,
¿cuáles son las problemáticas ahí? ¿Cuáles son los retos? De nuevo la interacción, la fragilización que produce el hidrógeno en las tuberías, lo cual puede producir fragilización, fracturas y fugas al final, ¿ok? Fugas muy peligrosas. Porque un detalle con el hidrógeno es que, si bien es cierto, se difunde muy rápido y todo ello, es que tiene mucho poder calorífico y que, bueno, sus llamas básicamente no se ven. Ese es un detalle interesante también. Por eso, más adelante, un rato voy a detallar unas cositas sobre ello. De nuevo, aquí está, por ejemplo, un buque que transportó hidrógeno. Estos son pruebas para ver cómo se van haciendo los transportes, de qué manera es viable, cuánta pérdida hay de hidrógeno en el transporte. Esas cuestiones son las que se van estudiando ahora, y como ingenieros físicos también podemos abordar cosas como ellas en simulaciones, podemos estudiar materiales, eh, y bueno, diferentes cosas. No quiero decir con esto que podamos hacerlo todo, solamente que me gusta mencionar que la carrera es multidisciplinaria para mí. Otros aspectos importantes que he podido ver, por ejemplo, es aprender bastante sobre los tipos de sensores que se pueden usar para medir el flujo de hidrógeno, por ejemplo, con sensores de tipo Coriolis, u otros tipos de sensores que cuando fui a una charla, por ejemplo, me mencionaron que se tienen que hacer a pedido, una charla en el Expomina hace poco, que se hacen a pedido porque se requieren partículas de oro insertadas en alguna parte del sensor, que ya no les puedo mostrar ahí, pero bueno, ya en algún momento cuando lo podamos revisar, quizás si seguimos conversando. Entonces, ese tipo de sensores, por ejemplo, son interesantes porque nosotros tenemos que saber en qué cuestiones vamos a aplicarlo. Hay algunos sensores que se pueden usar a distancia, que son muy interesantes, pero el Coriolis no, por ejemplo. Este sensor, el de la derecha, se puede usar a distancia y es para medir el flujo de hidrógeno. Se puede usar a distancia, puedo monitorearlo, y tiene una forma de conexión magnética, o sea, puedo conectarlo a un tanque y va a sentir incluso vibraciones y todo ello. El otro no, el otro tiene que estar conectado a una tubería, es un poco más fijo. Ese tipo de retos, por ejemplo, son saber en qué cuestiones yo voy a usar qué tipo de sensores, si voy a usar un sensor visual, olfativo, de vibraciones, de sonido, ¿ok? Otras cuestiones, como mencionaba aquí, son, por ejemplo, la preparación eléctrica que hay. Retos muy interesantes hay en la preparación eléctrica. No podemos nosotros exponer al electrolizador a cuestiones de variación de energía muy amplia, no podemos tampoco exponerlo, por ejemplo, a conductividad, a que el agua tenga una conductividad no permitida por el electrolizador, puede ser menor de 5 microsiemens, menor a 20 microsiemens. Eso va a depender del tipo de electrolizador, del tipo de tecnología que se esté empleando, pero la preparación eléctrica es muy importante. Por ejemplo, aquí tenemos un rectificador que se encarga de darle la cantidad precisa de voltaje y corriente que se requiere al electrolizador. Y tenemos un filtro de resina aniónica, un filtro de resina de iones, que lo que hace se encarga de disminuir las partículas con el primer filtro, y con el segundo es ya disminuir la conductividad del agua. Ahí también se presentan retos muy importantes. ¿Qué tipo de sensor voy a usar para medir la conductividad del agua? ¿Cada qué tiempo? ¿Qué efectos tiene el introducir agua con conductividad más elevada al electrolizador, hacerlo operar así? Son cuestiones muy interesantes. Y también, por ejemplo, también pude ver la instalación que se está haciendo para una planta de producción pequeña de hidrógeno verde, una subestación eléctrica, ¿verdad? Las preparaciones eléctricas también tienen aspectos muy interesantes ahí. Este, los modelos matemáticos, por ejemplo, que mencioné al principio, también se pueden aplicar aquí para optimizar la cantidad de energía que se va a usar. ¿Okay? Eso también es muy interesante. ¿Por qué? Porque yo puedo disminuir en, digamos, 0,2 voltios la, el voltaje que hay en los electrodos de un electrolizador PEM, digamos, ¿ok? Y puedo pensar que es pequeño, que es una diferencia ínfima. Para ciertas aplicaciones seguramente lo es, pero digamos, si eso lo escalo a 2 megawatts, proyectos de gigawatts, eso
ya resulta un ahorro interesante. Entonces son cuestiones que se tienen que analizar, depende de si la aplicación que yo estoy haciendo es para un laboratorio, para la industria directamente, es para difusión, son cuestiones que tengo que ver muy bien. Otra cuestión que nosotros podemos afrontar también como ingenieros y que estoy viendo que, por ejemplo, se están tomando bastante en serio y a mí me gusta recalcar siempre en cualquier conversación que tengo de hidrógeno verde, es la normativa y la seguridad. Porque les mencionaba hace un momento que el hidrógeno tiene cuestiones interesantes como que, por ejemplo, se trabaja con presiones muy altas. Para poder hacer viable el hidrógeno, tengo que trabajar con presiones de 350, 500 bares, 700, 1000 bares. Esas presiones requieren normativas, trabajar con normativas especiales, porque también el hidrógeno genera ambientes explosivos. Tengo que apegarme a la normativa ATEX, tengo que apegarme a la normativa NFPA. ¿Okay? Si en nuestro país no existe una normativa ya sobre hidrógeno, tengo que primero ver la normativa internacional, luego pegarme a los códigos nacionales, a la normativa nacional, luego tengo que ver diferentes aspectos. ¿Okay? Primero, si no existe en nuestra región la normativa ya implementada para hidrógeno, bueno, lo siguiente es la internacional y así se continúa. Entonces, nosotros tenemos que pegarnos a las normativas porque justamente el hidrógeno es un gas, no es peligroso, bueno, es peligroso si no se tienen las consideraciones adecuadas con él, porque obviamente trabajar a 350 bares es cuestión de tener cuidado, hay que tenerle respeto a esas presiones. Los retos en la seguridad son, por ejemplo, en la educación. Una de las cosas que he podido escuchar recurrentemente es que no se presta bastante cuestión a la seguridad en hidrógeno. En algunos proyectos que quieren iniciar, porque los países, las normativas, todos ellos están tomándoselo muy en serio, pero hay proyectos que quieren iniciar y no se toman en serio esas normativas. Hay algunos casos en otros países en los que se pueden escuchar testimonios de ciertas empresas que comparten sus experiencias con algunos proyectos que les han tocado. Y bueno, sí, pues es un reto la educación en hidrógeno y de hecho yo creo que es una educación, es un reto que debería ser continuo porque siempre hay que tenerle mucho respeto a los ambientes en donde se está trabajando con grandes cantidades de hidrógeno. La detección de fugas, por ejemplo, es un paso muy importante, como les mencionaba, saber qué sensores elegir, si va a ser de sonido, si va a ser de hidrógeno, si va a ser de visión. Tengo que ver diferentes aspectos de los sensores. Puedo usar ultrasónicos, ¿verdad? Los sensores de alarma, por ejemplo, tengo que tener cuidado qué tipo de sensores voy a usar porque a veces se cruza la cantidad, el sensor de CO, de monóxido de carbono, con la de hidrógeno. Son diferentes retos, por ejemplo, el infrarrojo no es recomendable por algunas cuestiones de que puede no mostrar la llama, se recomienda los otros tipos de sensores. Por ejemplo, aquí tuve la experiencia de compartir un poco, como estudiante de ingeniería física aún también, en ver cómo está quedando una pequeña planta. Tuve la oportunidad de visitar una pequeña planta de producción de hidrógeno verde que se está desarrollando en la Universidad Nacional de Ingeniería y el vicerrectorado es quienes están trabajando en ello y la verdad parece un reto muy interesante porque como se puede ver ahí, están tomando las normativas, por ejemplo, no se están dejando ambientes que puedan contener hidrógeno y almacenarlo, ¿verdad? Eso se le dice por aquí, por ejemplo, son las bolsillos de gas. No se puede permitir que donde se produzca hidrógeno se formen esos bolsillos de gas porque se generan ambientes explosivos. También, por ejemplo, se tienen los tanques de almacenamiento en ambientes un poco seguros, alejados del tránsito, porque, bueno, se van a poner zonas de seguridad todavía algunos lugares. Y, a ver, como les mencionaba también, el diseño es un papel que facilita algunas cositas en cuanto a la visión de hidrógeno verde. Por ejemplo, lo que se puede ver aquí, en este electrolizador que se ha diseñado en el Centro de Energías Renovables, es ya llevado a 3D, lo llevé en 3D a esta presentación que se desarrolló en la Facultad de Ciencias. Y justamente también esas son las cositas con las que podemos ir practicando como estudiantes o interesados en ingeniería física, cosas como diseño en AutoCAD, en SketchUp,
la verdad, esta experiencia me ayudó muchísimo a aprender cómo se conectan los electrolizadores que están ahí abajo con la fuente de agua, la bomba, las resinas de intercambio iónico, los tanques, cómo se conectan y cómo va a ir finalmente al consumo que es la cocina, ¿no? Esa interacción parece un poco sencilla, pero ayuda a interiorizar lo que se viene desarrollando, ¿no? O como aprender a hacer las conexiones, yo creo que es ya algo interesante. Aquí tenemos algo que les había dicho al comienzo, que es un electrolizador de tipo AM, de intercambio aniónico, que combina las tecnologías de, el, de la electrólisis PEM con la electrólisis alcalina. Entonces, esta es una tecnología, por ejemplo, que está resultando últimamente, está sonando más por las operaciones, por las temperaturas de operación que tiene, también por las facilidades un poco del diseño, porque como mencionaba, también se parece un poco la M con la alcalina, entonces el diseño también tiene que ver bastante en cuanto a a la cantidad de producción de hidrógeno. Y bueno, lo que tenemos enfrente es otro pequeño esfuerzo, bueno, otro esfuerzo que se está realizando en el Centro de Energías Renovables, donde actualmente estoy colaborando. Se tiene un electrolizador de tipo AM con el tanque de almacenamiento y bueno, las presiones a las que trabaja, por ejemplo, este electrolizador son 35 bares. Los retos que se pueden obtener aquí, por ejemplo, llevar a esas presiones, 35 bares, 100 bares, 80 bares, quizá 200, ¿no? Bueno, esos son los retos que se quieren asumir para luego almacenarlos en los otros tanques que habíamos visto anteriormente, que son estos. ¿Ok? Y luego llevarlos al transporte y todo ello. Entonces, como les había mencionado, esto iba a ser más una visión o bueno, lo que le puedo compartir a partir de mi experiencia, eso es lo que le puedo compartir a partir de mi experiencia y bueno, nada, de verdad estoy muy agradecido por su atención, a quienes estén ahí, de verdad, si tienen la oportunidad de hacer alguna pregunta, o quieren seguir conversando conmigo, pueden escribirme. Estoy muy apto a conversar, a compartir información con gente que quiera conocer más de hidrógeno. Yo también quiero conocer más de hidrógeno, así que quien quiera darme info, quien quiera compartir info, también podemos interactuar más. Así que muchas gracias por todo y nada, estoy atento a sus preguntas. Pero, gracias a ti, Adrián, más bien por tu presentación. De hecho, hay algunas preguntas de Anderson. La primera es sobre el desarrollo del hidrógeno verde, ¿está relacionado a la par con el desarrollo de las baterías? ¿Y cuán importantes serían las baterías en este ámbito? De verdad, me gusta mucho que haga esa pregunta porque justo hace un mes llevé un curso de electroquímica aplicada a baterías de litio y sistemas de producción de hidrógeno verde. Y sí, al menos en la parte de electroquímica, es básicamente lo mismo, ¿eh? El desarrollo es prácticamente lo mismo. Mucha gente piensa que el desarrollo del hidrógeno resulta como una competencia a las baterías, pero en realidad yo creo que sería un muy buen complemento porque, por ejemplo, en aplicaciones como en una mina, si yo quiero quemar combustible para mover vehículos inmensos como eso, yo creo que es más viable pensar en quemar hidrógeno que en obtener esa potencia de baterías, así sean de litio. Más que nada, no porque no se pueda obtener esa potencia de baterías de litio, sino por el espacio que ocuparían, el peso que tendrían, las horas de carga seguramente, y la cantidad de desgaste que se tendría en las baterías. Y entonces, creo que van de la mano, creo que cada uno tiene sus ventajas, eh, pero básicamente en lo que más se parecen creo que ellos en el estudio electroquímico. De acuerdo. Entonces, pasando a la siguiente pregunta, es si también de Anderson, es si ya existen plantas pilotos establecidas en otros países y cuál sería su desempeño actual. Sí, o sea, por ejemplo, Brasil, Chile, países que están muy cerca de nosotros ya tienen algunas plantas piloto. También países como Alemania, Noruega, España. España mismo tiene proyectos en hidrógeno, están impulsando mucho la inversión en hidrógeno verde.
están muy interesados en invertir en Perú. Por ejemplo, se cree que, que solo España tiene la posibilidad de producir el hidrógeno como para la tercera parte de Europa o algo así, me pareció escuchar en una charla la otra vez. Entonces, plantas piloto sí ya hay en España, en Alemania, también hay plantas ya de 1 megawatt, de 10 megawatts de producción de hidrógeno, que son ya con cuestiones mucho más grandes. También hay hidrolineras que son hidrogeneras. Las hidrogeneras son lugares en donde se produce el hidrógeno y además se reparte, se distribuye, pero las hidrolineras son como las gasolineras, ¿verdad? En las gasolineras son líneas de transporte líneas en las que yo otorgo hidrógeno, ¿verdad? Perdón, gasolina. En las hidrogeneras, las hidrolineras serían lo mismo, en las que yo podría repostar el hidrógeno como en una gasolinera. Entonces sí De hay acuerdo. proyectos aquí en Perú, hay proyectos en Chile, en Brasil, en España, en Japón, en China. En China están pero arrasando con los proyectos. Mira, hay una pregunta de Alexander. Eh, Menciona, en el desarrollo de hidrógeno verde, en comparación a lo convencional, ¿hay una mejor eficiencia? Me gusta mucho hablar del hidrógeno verde porque es una buena alternativa. Creo que como comenzaron las celdas fotovoltaicas que decían que no va, que el precio y todo ello, bueno, han pasado unos años, el precio ha disminuido casi 100 veces. Entonces, ahora, yo sé que hay retos en el hidrógeno y entiendo que una de las cuestiones que más se le discute al hidrógeno ahorita es la relación precio, ¿no? La relación precio con la cantidad de hidrógeno que yo estoy consumiendo. Entonces, bueno, eh, mejoras en eficiencia. A ver, lo menciono así. Eh, yo tengo que la capacidad del hidrógeno, el hidrógeno líquido, en comparación con la gasolina, tiene 3 veces más energía que la misma cantidad de gasolina. O sea, por unidad de masa son lo mismo. Pero la cuestión es que yo tengo que almacenar mucho el hidrógeno. Eso, perdón, que yo tengo que comprimir mucho el hidrógeno o tengo que llevarlo a estado líquido. Esa inversión de energía es lo que encarece bastante el proceso de producción de hidrógeno. Porque la electricidad que yo puedo producir para la producción, que yo puedo usar para la producción de hidrógeno, la puedo usar de energías renovables como la solar, la eólica, que justamente es muy barata. Pero si yo quiero usar ese hidrógeno en aplicaciones vehiculares, tengo que comprimirlo, tengo que refinarlo, tengo que transportarlo, y ese proceso, justamente porque estamos en estudio de materiales para transporte, de materiales para compresión, de nuevos lubricantes para los compresores, de nuevos materiales para almacenamiento, de nuevos sistemas de transporte de tuberías. Chile, por ejemplo, ya está comenzando a transportar su hidrógeno producido en tuberías a un 5% y esperan a que sea un 20% en unos años. Entonces, creo que una de las lo que mencionas de la eficiencia, sí, es que hay unos detalles con la eficiencia todavía, pueden ser del 30%, mientras que en vehículos de combustión directamente 80-85%. Entonces, aún nos falta mejorar en eso, pero como las celdas solares, yo creo que vamos a mejorar en unos años. De acuerdo. No hay más preguntas en el lado de los comentarios de Facebook, pero yo tenía uno. Es una pregunta, mejor dicho. Hace un momento, cuando estabas exponiendo, mencionaste que los ingenieros físicos tenían una pues facilidad para poder entrar en el campo de hidrógeno verde debido a todo lo que ya hemos estudiado, ¿no? Nuestra carrera podría decirse que es multidisciplinaria. Y me preguntaba si crees que ya las empresas que estén en este campo están conscientes de ello o si de alguna forma se puede hacer algo para visibilizar nuestra carrera en este ambiente, ¿no? En este ámbito. A ver, yo creo que aunque la energía renovable está teniendo un gran impacto, al igual que el hidrógeno verde, y el hidrógeno verde es lo que me gusta y me gusta hablar de ello, este, también soy consciente de que actualmente la industria está, digamos, en pañales todavía en ese sentido aquí en Perú. Entonces, creo que como estudiantes, como doctorandos, como magísteres, lo que fuera en ingeniería física, podemos sí a usar diferentes herramientas como lo que están haciendo en AEPIF, en AEIF. Podemos compartir, podemos difundir, podemos hacer investigación.
podemos seguir conversando entre nosotros, compartir, visibilizarnos frente a las empresas. Creo que eh, es algo que de lo que aún no estoy muy, con lo que tengo, no cuento las herramientas suficientes, pero sí puedo mencionar de que eh, creo que un gran paso para poder hacernos más visibles con empresas, a pesar de que la formación es multidisciplinaria, creo que tenemos la falencia de que no nos forman gerencialmente en la universidad. ¿Okay? Creo que esa es una gran falencia que se debe ir solucionando, que en algunos cursos tratan de remediarlo y se trata de trabajar en ello, pero no es como que el objetivo de la malla curricular como lo compartí hace un momento. Entonces, sí se pueden realizar cosas de nosotros de manera particular y todo ello, pero creo que aún faltan este, algunos incentivos, algunos personajes, quizá, algunas inversiones, como para hacer que todo eso sea más visible. ¿Okay? Aún falta una serie de factores que hacen que todo eso se masifique y sea mucho más visible. Como mencionaba un ingeniero físico, yo creo que no me gusta decir que podemos hacerlo todo, pero creo que nuestra preparación nos facilita como para tener una curva de aprendizaje en cualquier área de hidrógeno verde que podamos pretender, este, en la que podamos pretender inmiscuirnos. De acuerdo. Habías mencionado también que si querías, si alguien más tuviera sus preguntas o si quisiera comunicarse contigo, en este caso, podrías dejarnos tu correo para ponerlo en el chat y ya se comunican. Mientras más con eso, bueno, agradecerte por tu charla el día de hoy, por el tiempo que nos has dado. También queríamos avisar que la charla que estaba programada para la siguiente charla que se iba a dar, se va a reprogramar y que, bueno, el viernes también vamos a tener una charla extra, una charla adicional, ya le estaremos avisando. Y finalmente, mañana también van a haber dos charlas con justamente dos de las chicas de la Universidad Autónoma de Yucatán, así que sería genial que también pudieran venir. Y de nuevo, muchas gracias, Adrián. Estaré poniendo tu correo en los comentarios. De, esto sería todo prácticamente. Hasta luego, chicos. Hasta Hasta luego, luego. Adrián. Si gusta, ahí Hasta luego. está, dejé mi correo y mi número porque a veces el Ujú, correo me escapa. Pero bueno, de ahí ya, acuerdo. un gusto, cuídense, hasta luego. Hasta luego.